de Vida en Cibac, Morelos. Y acompáñame en el capítulo 10. Estamos ya en el capítulo 10 de Hebreos. Tendremos un invitado especial, a Moisés Vázquez, estudiando el capítulo 12 de Hebreos en unas semanas. Entonces, capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, quédate bien con esta palabra, porque la ley nunca puede hacer perfecto a nadie. Solamente aquel que es perfecto puede cumplir la ley. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, es decir, los sacerdotes que hacían este culto en el altar, en el templo, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que está diciendo Apolos, describiendo aquí en Hebreos, es que los sacerdotes, si ya fueran santos para toda la vida, por los sacrificios que hacen ellos mismos por sus pecados, hoy en día ya no tendrían más culpa del pecado, más conciencia del pecado. Ese chip de decir, hiciste mal, fallaste, estás mal con Dios, no tendrían este chip. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están santos, están purificados. Pero dice Hebreos, no es así. Les dice, solamente Jesús nos puede dar esto. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Primero él estaba limpio, estaba purificado por la sangre de un animal. Y después venía con el sacrificio de todo el pueblo a hacer la conexión entre Dios y la nación de Israel. Y entonces decía, es un año más de perdón. Dios nos ha perdonado y hay que seguir con Él. Pero dice, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Imagínate, una tonelada, un toro, una tonelada casi tiene 60 litros de sangre en su cuerpo. Imagínate, 60 litros de sangre no pueden cubrir a una persona. Es más, no pueden cubrir ni una parte de ti. Dices, ya con este toro mis manos están santificadas, o mis ojos están santificados, o mi cerebro, mi mente, mis pensamientos están santificados. No importa la cantidad de sangre que puedas ofrecer ante Dios, solamente la sangre de Cristo cubre todo pecado. Y como ya lo mencioné antes, ni una gota merecíamos la humanidad de Cristo. Y Él derramó toda su sangre para hacernos perfectos, como dice el versículo 14 más adelante, porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que han decidido creer y acercarse a Él. Entonces, ni de machos cabríos que pesan más o menos 100 kilos, tienen más o menos unos 8 litros de sangre y tampoco pueden hacer perfectos, tampoco pueden quitar los pecados. Solamente, ¿te acuerdas? Juan el Bautista viene y señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a esa sangre si desea confiar en Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús dijo esto, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está hablando del Salmo 40, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Y dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
quita lo primero para establecer esto último. Es decir, Jesús no vino solamente a ser perfecto como sacerdote y ofrecer un animal que no fuera de este universo. Dice, este es un toro santo, este es un toro de otro mundo. Sino él dijo, es que no hay nada en el universo que sea santo, no hay nada en el universo que sea perfecto, solamente Jesús encarnado es perfecto. Y entonces Dios se hizo hombre. El Padre le preparó un cuerpo especial a Jesús, un cuerpo que podía sentir, que tenía neuronas, que tenía sensaciones, que tenía lágrimas, que tenía sangre bombeando en su corazón, que era como tú y como yo. Y ese cuerpo es el que Dios preparó para que hiciera la voluntad del Padre y fuera hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por eso somos perfectos. La palabra que Jesús usó en la cruz fue teleo, y es la palabra que significa completo, consumado es. Y en la cruz nos hizo perfectos. En la cruz, con su sacrificio, hizo algo que ya he mencionado antes, que es la propiciación, el pago justo por nuestros pecados. Y entonces dice, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, aquí cuando está señalando Hebreos, aún no llega la destrucción de Jerusalén, aún no se destruye el templo, y lo que está diciendo es que mira, tú nada más tienes que visitar el templo de Herodes, tienes que visitar Jerusalén y darte cuenta que todos los días se está derramando litros y litros y litros de sangre en ese altar, y no cesa, y es una máquina que nunca va a parar. Dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, acuérdate, los peros son magníficos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, está Jesús sentado, no sigue él una obra que no concluyó en la tierra, sino está sentado en el cielo esperando la redención de nuestro cuerpo, esperando la glorificación de nuestros cuerpos, por lo que Él ya hizo en la cruz. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que vemos en Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, ya cerca del milenio, Él viene en un caballo blanco, vestido de rojo por la sangre que Él derramó, y Él va a entrar y con su furor, con su ira, va a destruir a sus enemigos. Y entonces reinaremos con Él 1000 años, y después cielos nuevos y tierra nueva. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Eso dice Ezequiel, ¿te acuerdas? Una promesa grandísima en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas, y que ya no había necesidad de una ley, porque la ley la iba a establecer en nuestros corazones, por el amor que le tenemos a Dios y por el amor que Él ha derramado en nosotros. Y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más Dios en el cielo va a traer a colación lo que tú hiciste mal. Siempre habrá gracia para ti, siempre verás las manos marcadas por los clavos y dirás, no estoy aquí porque lo merezco, estoy aquí porque Él me ama, estoy aquí porque Él quiere estar conmigo. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, esta es una conclusión. Hasta este momento llevamos ya 10 capítulos y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, aquel lugar donde nadie podía entrar si no tenía
si no era perfecto, si no había ofrecido sacrificios antes, si no estaba lleno de la purificación de sangre de animales. Ahora podemos entrar, tenemos total libertad, total confianza, como dice Hebreos 4, versículos 16 y 17. Tenemos total confianza para entrar al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por la sangre de Jesucristo, no por lo que tú hiciste, no por lo que nadie haga, sino por lo que ya Él hizo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Te acuerdas cuando aquel centurión perforó el costado de Jesús y notificó como un médico legista lo haría, diciendo esta persona ya murió? Pues a través de esa costilla rota, a través de ese costado abierto, fue que tuvimos acceso a su justicia, a su lugar, a su presencia. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Ves cómo no es un corazón perfecto? No es un corazón que no miente. No es un corazón que nunca falla, sino es un corazón sincero, diciendo, Señor, he fallado, Señor, no doy el ancho, Señor, no merezco estar aquí, pero quiero estar aquí, quiero que me perdones. Sincero es eso, que no le pones cera, que no maquillas, que no eres hipócrita, sino que eres honesto. Y dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Es decir, con plena certidumbre de fe significa que crees que Él te perdona, que si vienes, Él no te va a castigar, sino Él te va a perdonar. Como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 22 sigue diciendo, y lavado los cuerpos con agua pura, con la palabra. Entonces recuerda, fe es creer en la palabra de Dios sin importar lo que yo piensa o lo que yo sienta, porque Él promete un buen resultado. Entonces yo actúo en base a lo que Él me dice, porque la recompensa es buena. Lo vamos a ver más adelante. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerda, el ticket, el pasaporte es la fe, y sin fe no podemos agradar a Dios en esta tierra y no podemos presentarnos en el cielo. La esperanza es lo que nos mantiene conservando esta fe, y el amor es el impulso que va a continuar toda la eternidad. Algún día la fe te va a decir, hasta aquí llegamos. La esperanza dice, ya lo viste. El amor dice, adelante, crece sin obstáculos, crece eternamente. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque cuando nos congregamos sentimos que Dios está ahí, que Dios quiere aún hacer cosas en nosotros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la glorificación, el día del Señor, el día que Él va a venir por nosotros, el día que va a destruir todo este universo, el día que nos va a presentar delante de Él sin mancha, con gran gozo. Entonces, versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que vemos en Apocalipsis, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, son la consumación de la ira de Dios en esta tierra. Y simplemente tú no quieres eso, porque estás conociendo la gracia de Dios, que tienes libertad, que tienes acceso completo a Él. El que viola la ley de Moisés, porque el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, su sangre en la cruz, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, rechazas el Espíritu de Dios, rechazas su sangre, rechazas su sacrificio y rechazas a aquel que ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo. Rechazas totalmente a Dios. Y entonces dice, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Recuerda, la venganza no es mala, pero la venganza es de Dios. Y lo que nos está presentando es que eres el único que puede vengar. Eres el único que puede dar vida o muerte a su creación. Y Él está en total libertad de hacerlo. Él no tiene que rendir cuenta a nadie. No es malo, no es injusto, porque nadie merece justicia. Nadie merece misericordia. Nadie merece gracia. Y Dios nos da su justicia, nos da su gracia y nos da su misericordia. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es algo horrendo si no tienes su justicia. Si tú caes con tus obras, si tú caes con tu justificación, es una horrenda cosa. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales le está hablando Apolos a sus hermanos en Cristo que han padecido tribulación. Dice, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate en padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Está diciendo, recuerdan todo lo que hemos padecido desde que Cristo murió, resucitó y nos dijo, hagan discípulos en todas las naciones. Ha habido persecución, ha habido muerte, ha habido desprecio, ha habido humillaciones, han metido a la cárcel y hemos pasado diferentes cosas. Simplemente no desmayes, no dejes de congregarte, no dejes de considerar que Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, estaban perdiendo sus casas, estaban perdiendo su posición, su trabajo, su cafetería, ¿no? Estaban perdiendo todo y de repente dicen, no importa, tengo algo mejor en el cielo. ¿Recuerdas eso? Le dice Apolos a sus hermanos, ¿recuerdan eso? Pues entonces, versículo 35, les anima. No perdáis pues vuestra confianza. Tu fe es importante. Pistis es la palabra. Como dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, algo pequeño, no importa qué tamaño sea tu fe, lo importante es que eso lo deposites en Jesús, que tiene grande galardón. Imagínate, tú metes una semilla de mostaza y te sale una casa en los cielos, y te sale la presencia de Dios eternamente, y te sale un cuerpo glorioso por tener una pequeña fe. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, le está diciendo a los hebreos, a los cristianos en ese momento, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, no tengas duda, ten fe. No tengas esa chocita de duda, sino ten una mansión de fe. Recuerda que el temor viene de la ilusión de tener el control. Entre más sujetes el volante, más miedo tienes. Suelta el volante y deja que Dios maneje. Dios se ha encargado de todo. Yo te pediría que siguieras estudiando Hebreos.
Estamos ya a punto de pasar uno de los capítulos más importantes en Hebreos. Vamos a ver entonces la fe un poco más detallada, con demasiados ejemplos, y el capítulo 12 lo va a desarrollar mi amigo y hermano Moisés Vázquez. Entonces te agradezco muchísimo y que Dios te bendiga. Hasta pronto.